En Shiraz, Qudus empezó a compartir el mensaje del Bab con mucho fervor. Sin embargo, pronto encontró oposición por parte del clero musulmán y del gobernador de la provincia, quien ordenó que lo arrestaran junto con 2 de sus compañeros. El gobernador, que era un hombre cruel y malvado, mandó que los castigaran públicamente. Les quemaron la barba, les perforaron la nariz y pasaron a través de ella una cuerda. Y luego, en esa lamentable condición, los condujeron por las calles. Será un escarmiento para el pueblo de Shiraz. Fue el decreto del gobernador. Ahora sabrá lo que entraña la pena por herejía. Después de sufrir tales ultrajes, Qudus y sus compañeros fueron expulsados de la ciudad, advertidos de que serían ejecutados si intentaban regresar. De modo, estas almas heroicas ganaron el honor de haber sido las primeras en afrontar persecuciones en Persia a causa de su nueva fe. Abdul-Bahá se ha referido con estas palabras a las miles de personas que más tarde serían perseguidas en el camino de su amado, el Bab. Ellos sufrieron las más penosas dificultades y severas ordalías. Soportaron las pruebas con mayor poder y sublime heroísmo. Miles fueron arrojados a la prisión, castigados, perseguidos y martirizados. Sus hogares fueron saqueados y destruidos, sus posesiones confiscadas. Sacrificaron su vida de muy buena gana y permanecieron inquebrantables en su fe hasta el mismo final. Esas almas maravillosas son las lámparas de Dios, estrellas de santidad brillando gloriosamente en el eterno horizonte de la voluntad de Dios. Al ordenar este castigo tan injusto para Qudus y sus compañeros, el gobernador dirigió su ira hacia el Bab. Envió a sus guardas a caballo hacia Bushehr con instrucciones de que lo arrestaran y lo trajeran encadenado a Shiraz. Mientras tanto, el Bab había salido de Bushehr hacia Shiraz a caballo. Fue en el bosque entre estas 2 ciudades donde la escolta montada lo encontró. Un tiempo más tarde, el jefe de la escolta relató la historia de ese encuentro. Nos acercábamos a él, nos saludó y nos preguntó por nuestro destino. Me pareció mejor ocultar la verdad y respondí que el gobernador nos había ordenado realizar ciertas pesquisas por la vecindad. Con una sonrisa observó: el gobernador os ha enviado para arrestarme. Aquí estoy. Obrad conmigo como gustéis. Al salir a vuestro encuentro, he acortado el término de vuestra marcha y os he facilitado el que deis conmigo. Quedé aturdido por su observación y maravillado ante semejante candor y franqueza. Sin embargo, no me podía explicar su disposición a someterse de propia voluntad a la severa disciplina de los funcionarios del gobierno y arriesgar con ello su propia vida y seguridad. Procuré no hacerle caso y me disponía ya a marchar
cuando se me acercó y dijo: Juro por la rectitud de aquel que creó al hombre, lo distinguió entre el resto de sus criaturas, e hizo que su corazón se convirtiera en la sede de su soberanía y conocimiento, que en toda mi vida no he pronunciado otra palabra que la verdad, y no he albergado otro deseo, excepto el del bienestar y adelanto de mis congéneres. He renunciado a mi propia comodidad y he evitado ser causa de dolor y tristeza para nadie. Sé que me estáis buscando. Prefiero entregarme a vuestras manos antes que someteros a vos y a vuestros compañeros a incomodidades innecesarias por mi causa. Estas palabras me conmovieron profundamente. De forma instintiva me apeé y besando sus estribos, me dirigí a él con estas palabras: Oh luz de los ojos del profeta de Dios, os imploro, por aquel que os ha creado y os ha dotado de tal nobleza y poder, que me concedáis mi petición y respondáis a mi súplica. Os ruego que escapéis de este lugar y que huyáis del gobernador despiadado y despreciable de esta provincia. Temo sus maquinaciones contra vos. Me subleva la idea de convertirme en instrumento de sus malévolos y designios contra tan noble e inocente descendiente del profeta de Dios. A mi intensa súplica me dio él esta respuesta: Quiera el Señor vuestro Dios corresponder a vuestra magnanimidad y noble intención. Nadie conoce el misterio de mi causa. Nadie puede sondear sus secretos. Nunca desviaré mi rostro del decreto de Dios. Solo Él es mi fortaleza segura, mi estancia y mi refugio. Hasta que no me llegue la última hora, nadie me asaltará. Nadie truncará el plan del Todopoderoso. Cuando me llegue la hora, cuán grande será mi alegría al probar la copa del martirio en su nombre. Aquí estoy, ponedme en manos de vuestro amo. No temáis, pues nadie os culpará. Di mi consentimiento y ejecuté su deseo. Continuó inmediatamente su viaje hacia Shiraz. Libre y sin cadenas, caminó frente a su escolta, que lo seguía respetuosamente. Cuando llegaron a Shiraz, el Bab fue presentado ante el gobernador, quien lo trató con una crueldad vergonzosa. Lo reprendió públicamente. Luego lo entregó a la custodia de su tío. Aunque al Bab se le permitió regresar a su casa, se restringió su libertad. Solamente podían verlo los miembros de su familia y otras pocas personas. No obstante, a pesar de los intentos del gobernador y del clero de poner fin a su influencia, el número de sus seguidores aumentaba rápidamente. La noticia de la trascendental declaración del Bab llegó a extenderse tanto que el rey de Persia decidió enviar a uno de sus eruditos más confiables y conocedores a Shiraz para investigar la situación. Siendo huésped en casa del propio gobernador, este hombre docto se reunió con el Bab en 3 ocasiones.
Estaba decidido a refutar los argumentos del Bab. Sin embargo, en cada reunión, su asombro crecía al atestiguar su conocimiento, elocuencia y sabiduría. Llegado el tercer encuentro, Vahid, como se llegaría a conocer a este erudito, quedó completamente convencido de la posición divina de ese joven. Más tarde, Vahid explicaría que, durante sus reuniones con el Bab, se sentía tan vil como el polvo bajo sus pies. Vahid envió de inmediato un informe escrito a la corte del rey y partió de Shiraz siguiendo instrucciones del Bab. En adelante, dedicó sus energías a la promoción de su causa y finalmente entregó su vida en el sendero de su bien amado. Conforme la popularidad y la fama del Bab crecían, aumentaba también la ira del gobernador, quien ordenó nuevamente su arresto, esta vez con la intención de ejecutarlo. Envió a un agente de policía para sacarlo de la casa de su tío en medio de la noche. Sin embargo, esa misma noche se desató una plaga en Shiraz y toda la ciudad entró en estado de pánico. En pocas horas, más de 100 personas habían muerto a causa de la temida enfermedad. En las calles se oían gritos de dolor y pena, y los habitantes de la ciudad huían confundidos. Sin saber qué hacer, el funcionario llevó al Bab a su propia casa. A su llegada, se angustió al saber que su hijo se estaba muriendo de la enfermedad. Desesperado, se arrojó a los pies del Bab y le rogó que lo perdonara. Cuando su hijo se curó milagrosamente, el funcionario reconoció la mano de Dios en el brote y le suplicó al gobernador que liberara al Bab. El gobernador, temiendo por la vida de su familia y otras personas, aceptó, con la condición de que el Bab saliera de Shiraz. En otoño de 1846, el Bab partió hacia Isfahán, una ciudad ubicada al norte de Shiraz. Cuando se despidió de su tío, le dijo: «Volveré a veros en las montañas de Azerbaiyán, desde donde os enviaré a obtener la corona del martirio. Yo mismo os seguiré, junto con uno de mis discípulos leales, y me reuniré con vos en el reino de la eternidad». ¿Qué hizo Qutuz cuando llegó a Shiraz? ¿Quién se opuso a Qutuz cuando empezó a compartir el mensaje del Bab en Shiraz? ¿Qué significa la palabra clero? ¿Qué palabras describen el carácter del gobernador de Shiraz? ¿Qué castigo ordenó el gobernador para Qutuz y sus dos compañeros? ¿Qué significa la palabra herejía? Expulsar a Qutuz y a sus dos compañeros de Shiraz. ¿Qué ordenó el gobernador a sus guardas? ¿Qué estaba haciendo el Bab cuando lo encontraron los guardas? El Bab le dijo al líder de los guardas que venían a arrestarlo.
El jefe trató de no hacerle caso al Bab y se disponía a marchar cuando el Bab le dijo: ¿cómo desarmó el Bab la hostilidad de sus guardas? ¿De qué manera llegó el Bab a Shiraz? ¿Qué acciones tomó el gobernador en contra del Bab? ¿Cuál fue el efecto de los intentos del gobernador y el clero durante los meses siguientes de poner fin a la influencia del Bab? ¿Quién es Vahid? ¿Cómo reaccionó el gobernador a la creciente popularidad del Bab? ¿Qué hizo que el gobernador finalmente decidiera liberar al Bab y permitir que saliera de Shiraz? ¿Hacia dónde se dirigió el Bab cuando salió de Shiraz? ¿Cuándo realizó este viaje? ¿Qué le dijo el Bab a su tío cuando se despidió de él? Forme una pareja con otro miembro de su grupo y tomen turnos para relatarse el uno al otro la historia del encuentro de la escolta montada con el Bab entre Bushehr y Shiraz.